Hola a todos y a todas, soy Julio Rodríguez Suárez, profesor de Psicología Social en la Universidad de Oviedo y voy a presentaros esta comunicación que he realizado junto a mi compañera Lorena Morán Neches, titulada La etnografía virtual como método de investigación en el análisis de la movilización social. Es una comunicación que parte de una investigación mayor sobre los movimientos sociales en el contexto español y cuya base o cuyo marco base nos dio lugar a analizar este tema con profundidad, puesto que queríamos saber, conocer estas nuevas formas de relación, de comunicación, de participación que tienen que ver con toda la esfera digital. Eh, las nuevas tecnologías han permitido, está claro, cada vez en mayor medida poner en práctica nuevas actividades de movilización, nuevas propuestas, aparecen nuevos imaginarios y todo esto hace también que se creen vínculos interpersonales diferentes a los que se establecen en un contexto presencial, que haya reivindicaciones comunes, incluso a veces entre diferentes países, y que derivan en esos movimientos de protesta a través de la red. Además, o asimismo, se generan nuevos lenguajes, simbologías, una serie de identidades colectivas, en fin, todo esto nos daba pie a pensar que era interesante analizarlo y conocer en qué medida se estaba estudiando en el caso de nuestro país. Para centrar un poquito esta parte más teórica de cómo se fue desarrollando Internet y cómo los movimientos sociales utilizaron o fueron utilizando cada vez en mayor medida estas herramientas digitales, podemos ver este cuadro en el que en diferentes etapas nos muestra algunos ejemplos de movimientos sociales que tomaron parte en esos momentos, en esa primera etapa en la que vemos, bueno, sobre todo las ONGs existía en ese momento cierto recelo, cierto escepticismo sobre si las redes sociales, bueno, las redes sociales todavía no había, sobre si esta base que genera Internet era propicia para desarrollar movimientos sociales y para establecer como plataformas de participación. Más adelante, a finales del siglo pasado, aparecen esos movimientos antiglobalización de los que tanto se habló, los movimientos ocupas, y se produce un primer punto de inflexión, ¿no? Ya se ve que estas herramientas digitales podían servir como instrumento para activar los movimientos sociales y para activar la participación. A principios de este siglo ya, en, en ciertos movimientos como el pacifismo en España o movimientos sindicales, pero también ya movimientos feministas que luego se harían un hueco mayor, pues aparecen y empiezan a utilizar estos espacios digitales y después, unos años después, en ese conocido como el Internet de las personas, se crean las redes sociales, es una plataforma como ya muy utilizada, aparece Anonymous, Attack, en fin, movimientos como la vivienda digna, y se normaliza la protesta, ¿no? Ahí hay una duda de si tanta tecnología es buena o no en el caso de la participación online, porque en cierta medida se discute si es efectiva, ¿no? O si al final a lo mejor incluso quita un poco la participación en la calle. Y en los últimos años, pues en este Internet, ya conocido como Internet de los servicios, con esas redes sociales consolidadas, con las videollamadas, en fin, todo este tipo de comunidades virtuales, pues sobre todo a partir del punto de inflexión que es la primavera árabe y en España el movimiento 15M y de los indignados, se globaliza la propuesta y hay un debate abierto entre si realmente las redes sociales y el resto de los espacios que proporciona Internet son tan buenos como algunos dicen o en realidad no lo son tanto, ¿no? Ese debate entre la tecnofilia y la tecnofobia, podríamos decir. En todo caso, parece claro que esta nueva realidad necesita de nuevos marcos conceptuales y que además esa forma para analizarlo de manera adecuada necesitaremos nuevas herramientas metodológicas. Nuestra investigación parte de esa pregunta que podéis ver ahí, de qué manera se está siendo analizada por parte de la sociología la dimensión online en el estudio de los movimientos sociales en el contexto español, y nos permite, para
poder llevar a cabo esta investigación, pues hicimos una revisión sistemática que nos permite conocer la realidad del estudio de la movilización en nuestro país. En ello lo que hicimos fue analizar toda la bibliografía en las revistas españolas de mayor impacto de los últimos 10 años, de aquellos estudios que tenían como contexto ámbito español, que tenían investigación empírica propia y que analizaban la dimensión online. Y como podemos ver en este diagrama de flujo, pues de unos 101 artículos que tenían o se ligaban a estos criterios de selección, muchos no tenían que ver con la participación online, hasta que elegimos los 34 artículos que sí tocaban este tema y que además lo hacían sobre todo a partir de o a través de la etnografía virtual, que es el objeto de estudio de esta comunicación y de la que hablaremos ahora, ¿no? En todo caso, así como el análisis general, nos dimos cuenta o nos cercioramos de algo que ya nos habíamos dado cuenta, que es la escasa investigación sobre participación social y sobre movilización, y en concreto sobre la dimensión online de ambas que hay en nuestro país. Análisis sobre todo relacionando lo online con lo offline y fundamentalmente desde el 15M, pues son las temáticas más abordadas, son el propio movimiento del 15M con sus movimientos como los que vinieron después, como la vivienda, aunque también tiene estudios independientes, o el ciberfeminismo. Todo esto hace que hay un aumento de la investigación sobre los movimientos sociales, pero bueno, creemos que todavía debería haber más. En cuanto a las técnicas de investigación a través de las cuales se desarrollan estos estudios, la mayor parte de ellas son técnicas cualitativas, sobre todo la observación, los grupos de discusión, la entrevista, y sin embargo también hay metodología cuantitativa, y también se utilizan encuestas. No se utiliza mucho más de una técnica, por lo tanto no hay complementariedad apenas de técnica, o la hay en muy pequeña medida, y sí se utiliza bastante la etnografía virtual, pero normalmente se hace de forma independiente, como única técnica, y además bueno, pues no analizando desde la propia etnografía, como sucede con la etnografía clásica, no analizando en concreto en situaciones con diferentes técnicas, sino únicamente o casi en exclusiva a través de la observación, como vamos a ver ahora. Aquí veis gráficamente cómo hay una mayor cantidad de estudios que analizan de esos 34 la situación a través de la etnografía virtual, y a la vez también hay algunos que analizan con revisión documental, observación, entrevistas, encuestas. En el concreto, la etnografía virtual, ya que es la técnica principal de investigación en este campo de la movilización online, como por otro lado es lógico, facilita el acceso a entornos no presenciales, en los que es muy difícil acceder de otra manera. Nos permite cierta flexibilidad a la hora de aplicarla, puesto que no requiere ese estar todo el tiempo en un lugar, sino que se puede hacer de otra forma. Aporta claves interpretativas finalmente a estas nuevas realidades y permite algo importante y que destacaremos a continuación: poner en relación la participación en la calle y la participación virtual. La etnografía virtual en concreto es un término que establece Hein, y en su libro aparecido en el año 2000, y que nos vamos a quedar con esa última frase de las muchas interesantes que tiene el libro, que dice que el reto de la etnografía virtual consiste en examinar cómo se configuran esos límites y esas conexiones entre lo virtual y lo presencial. En cuanto a la diferencia con la etnografía tradicional, pues lógicamente no hay una delimitación espacial y las relaciones se pueden seguir desde fuera, no hay una presencia y una permanencia, no hay un tiempo definido desde que se empieza a observar o a investigar hasta que se termina, y además si digamos que podemos hablar de una concepción asituada, ¿no? Es fluida, es dinámica, es móvil, y por último esa inmersión en el objeto de estudio tiene menos implicación que cuando se hace de manera presencial, ¿no? Y muchas veces menos interacción, aunque tampoco tendría por qué ser así.
La etnografía virtual, por tanto, lo que hace es esas técnicas etnográficas tradicionales adaptarlas al ámbito digital y se virtualizan técnicas de investigación como la observación de webs y de redes sociales, participación en foros, en comentarios, encuestas virtuales, entrevistas online a través de las diferentes plataformas que existen para ello, y se fusionan las técnicas digitales con las técnicas analógicas como la observación participante en ambas situaciones, en la virtual y en la presencial, por ejemplo. En cuanto a los resultados obtenidos en esos 22 estudios de los 34 seleccionados que utilizan la etnografía virtual, podemos ver en esta diapositiva cómo la mayor parte de ellos, como decíamos antes, utilizan exclusivamente la observación no participante. Si hay complementariedad de técnicas, no se utilizan desde la propia etnografía virtual, sino que se utilizan técnicas tradicionales y en entornos presenciales. En este caso podemos ver que un 22% analiza también fuentes documentales, otro 22% utiliza otra serie de técnicas como la entrevista, como decíamos antes, y en cualquier caso casi la mitad de ellos analizan esa relación online-offline de la que venimos hablando. En cuanto a las plataformas, sobre todo se analizan los discursos y las interacciones que se producen en redes sociales, en 60% de estos artículos es así, y la principal plataforma analizada es Twitter, ¿no? Sobre todo con una plataforma más activa, el estudio de esos hashtags, también de cuentas particulares, de colectivos o incluso de personas concretas, y por otro lado Facebook, que es vista como una red más pasiva y es analizada en menor proporción, pero también se analiza. Y por último, pues espacios web de diferentes movimientos son analizados, incluso en este caso en el 40% de los artículos que hemos estudiado, ¿no? Esas webs de movimientos u otras más específicas como puede ser change.org, que todos conocéis seguramente. Pues en cuanto a las conclusiones, para cerrar ya lo que es esta comunicación y dejar el debate abierto, podemos decir sin duda que los espacios virtuales tienen una gran potencialidad para que los movimientos sociales que aparecen en las calles y que terminarán probablemente en las calles pues se visibilicen más y se fortalezcan. Es una participación más efímera, global, abierta. Eso de la participación efímera a veces es una crítica, aunque no necesariamente tiene que ser así si luego está ligada a la participación presencial. Se crean identidades propias, formas de acción propias también. En todo caso, la conclusión principal es que se deben adaptar las estrategias metodológicas y adaptarlas y adecuarlas y actualizarlas para su correcto análisis. Y para ello, pues proponemos o creemos que lo idóneo es la complementariedad de técnicas, el método mixto, en este caso, para el análisis de los movimientos sociales, y hacerlo desde la propia etnografía virtual, ¿no? Hemos visto que es la técnica más adecuada para el análisis de la dimensión online. Y en este sentido, se debería aumentar la interacción online con los sujetos de estudio, ¿no? No solo hacer observación no participante, sino ir un poco más allá y utilizar otras técnicas de investigación también en el entorno digital. Y por último, concluimos en la importancia de analizar en mayor medida este activismo en red, relacionándolo con la participación presencial, sin la cual tampoco tendría mucho sentido seguramente la movilización. Pues nada más, quedamos, como digo, abiertos al debate y muchas gracias por